En la clase de hoy vamos a ver el cuadro de shock. Como ya les estuve comentando anteriormente, dentro de los trastornos hemodinámicos tenemos el edema, la congestión, la hemorragia, la trombosis, la embolia, el infarto y el shock. Es la vía final común de muchas patologías. En general se observa en pacientes internados en terapia intensiva, pero puede ser secundaria a hemorragias graves, traumatismos, quemaduras, infarto, embolia, sepsis, o al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como vamos a ver en un rato. Por lo tanto, interesa a todas las ramas de la medicina. El shock, entonces, es un estado agudo y grave que se caracteriza por una reducción profunda y generalizada de la perfusión tisular eficaz, que es la cantidad de sangre que llega a los tejidos, y produce, por lo tanto, una disfunción celular y una falla orgánica o multiorgánica. Podemos... Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, se había muteado por un segundo. Entonces, una perfusión tisular inadecuada, incapaz de mantener una adecuada función y estructura celular. Recuerden que no es sinónimo de hipotensión y que la tensión arterial normal no excluye a la hipoperfusión. Entonces, dijimos que el shock se caracteriza por una alteración de la perfusión tisular con hipoxia celular. La hipoxia celular se define como la disminución del oxígeno a nivel de la célula, a nivel de los tejidos. Al principio, esa lesión que sufre la célula ante la falta de oxígeno es reversible. Si la situación se continúa en el tiempo, es decir, tenemos un shock prolongado, se produce una lesión celular, que en este caso es irreversible, y resulta en la muerte de la célula y de ese tejido, que al sumarse la cantidad de células que se van destruyendo, llega a la falla orgánica. Cuando toma a muchos órganos, ya es una falla multiorgánica. Entonces nosotros podemos decir que la perfusión es el volumen de sangre que fluye a través de los capilares en un tejido. ¿Sí? Es la cantidad de sangre que llega por los capilares y que va a dirigirse a los tejidos, le va a dar oxígeno y nutrientes a ese tejido. Existe lo que se conoce como síndrome de mala perfusión, que es cuando la disponibilidad de oxígeno es inadecuada, es decir, es insuficiente para que las células puedan cumplir con su función. ¿Cuál es esa función? La respiración celular, que termina, el paso final, es la formación de ATP, necesaria para mantener las funciones de todos los órganos. Por lo tanto, esta deuda de oxígeno tisular lleva a un metabolismo anaerobio y a un estado de acidosis, como vamos a ver en un ratito. Dijimos que la perfusión es la cantidad de sangre que llega a los tejidos a través de los capilares. ¿Cuáles son los determinantes de la perfusión tisular? Son tres los más importantes: la presión arterial, el rendimiento vascular y la función celular. El desequilibrio entre cualquiera de estos tres determinantes de la perfusión tisular va a provocar una alteración en la perfusión. Recuerden que la presión arterial depende del volumen circulante, de la bomba cardíaca y también del tono vascular, de la resistencia periférica. Mientras que la función celular va a depender de la correcta formación de ATP. Recuerden entonces que si baja la perfusión, baja el aporte de oxígeno a los tejidos y tenemos hipoxia. No se confundan hipoxia con hipoxemia. Hipoxia es la disminución del oxígeno en los tejidos. Hipoxemia es la disminución, en realidad, de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Estamos hablando siempre de presiones, de presión parcial de oxígeno en sangre. La hipoxemia puede llevar a un cuadro de hipoxia, es decir, disminución de la presión parcial de oxígeno en los tejidos. ¿Qué tipos de hipoxia existen? La hipoxémica o hipóxica, que es cuando el oxígeno disminuye en sangre y termina disminuyendo, por lo tanto, el aporte de oxígeno a los tejidos. La hipoxia de tipo anémica, que es cuando disminuye
la concentración de hemoglobina ante una disminución del número de glóbulos rojos, por ejemplo. O sea, recuerden que anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre. Disminuye la hemoglobina, que es la proteína que está dentro del glóbulo rojo encargada de transportar el oxígeno, y por lo tanto va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. La hipoxia de tipo circulatoria, que es cuando disminuye el flujo de sangre, hay menor flujo de sangre a los tejidos, por ejemplo, en una deshidratación, en una hemorragia severa, en un problema cardíaco, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca en el cual el corazón no puede bombear la cantidad de sangre necesaria. La histotóxica, en la cual el problema está en los tejidos, es decir, el tejido no puede utilizar el oxígeno que está recibiendo. Y la metabólica, que es cuando el órgano tiene una mayor demanda de oxígeno. Entonces, el shock se caracteriza por una insuficiente distribución y utilización de oxígeno por los tejidos. Recuerden que el oxígeno es el que tiene el mayor cociente de extracción de todos los constituyentes de la sangre, sí, es el que más es utilizado por todos los órganos, por lo que lo convierte en un componente sanguíneo que depende del flujo. O sea, el aporte de oxígeno a cualquier lado del organismo va a depender sí o sí del flujo sanguíneo. Ante una alteración del flujo sanguíneo se va a alterar el aporte de oxígeno. Entonces, hasta ahora dijimos que hay una alteración en la producción de en la llegada de oxígeno a los tejidos, que ese oxígeno es utilizado para la respiración celular, que el producto de la respiración celular es la formación de ATP, y en situaciones de hipoxia, todo este mecanismo se ve alterado y surgen alteraciones del estado ácido-base. Nosotros sabemos que en presencia de oxígeno, una molécula de glucosa es capaz de originar 38 ATPs. En situación de hipoxia, es decir, cuando el tejido no tiene la suficiente oferta de oxígeno, a través de una molécula de glucosa se obtienen solamente 2 ATPs y ácido láctico. El aumento de este ácido láctico es el que produce una acidosis de tipo metabólica. En general, si hacemos un pequeño repaso de las alteraciones del estado ácido-base, nosotros sabemos que en el organismo va a reaccionar ante distintas fuentes generadoras de protones. Tenemos los ácidos volátiles, que son los que van a depender del manejo pulmonar, por ejemplo, dióxido de carbono, y los ácidos fijos, que son los ácidos no volátiles, que ingresan al organismo a través de la dieta, por una vía exógena, o por el metabolismo endógeno. Estos ácidos fijos pueden ser ácidos inorgánicos, como sulfatos y fosfatos, o ácidos orgánicos, como por ejemplo el ácido láctico, o los cetoácidos, que característicamente aumentan en los diabéticos. Entonces, ¿cuáles son los niveles o las distintas vías o fuerzas que tiene el organismo para contrarrestar cambios en el pH? El primer nivel son los sistemas buffer, ¿sí? Tanto sean o amortiguadores a nivel intra y extracelular. El nivel 2 es la regulación pulmonar y el nivel 3 es la renal. Por lo tanto, de los 3 niveles, el único que puede llegar a compensar totalmente una variación del estado ácido-base es la regulación renal. A ver, estos mismos mecanismos que son los que intervienen en regular o no una alteración del estado ácido-base, son los que mantienen el pH normal. Nosotros habitualmente tenemos como producto final de nuestro metabolismo dióxido de carbono y tendemos a estar en una acidosis. ¿Qué es lo que evita que entremos en una acidosis, es decir, en un descenso del pH? Justamente estos 3 niveles de regulación. Son los que mantienen la concentración plasmática normal de los protones. Estos mismos 3 niveles son los que van a actuar para regular una variación del estado ácido-base. Si agarramos la ecuación de Henderson-Hasselbalch y le sacamos todas las constantes, nos queda que el pH sería igual al bicarbonato sobre la presión parcial de dióxido de carbono. Si
el aumento o el descenso del pH se produce por alteraciones de la concentración plasmática de bicarbonato, hablamos de una acidosis o alcalosis metabólica, que en general es regulada por el riñón. Si hablamos de la concentración de la presión parcial de dióxido de carbono, estamos hablando de una acidosis o alcalosis respiratoria, cuya regulación depende del pulmón. Entonces, la regulación pulmonar, recuerden que va a depender de quimiorreceptores, son los que van ubicados en bulbo raquídeo, cuerpos aórticos, cuerpos carotídeos, son los que detectan la presión parcial de dióxido de carbono, los centrales no, recuerden que los centrales responden solamente a los protones, y son los que van a mantener la regulación rápida de la presión parcial de dióxido de carbono. Por ejemplo, ante un aumento de la concentración plasmática de protones en una acidosis, lo que se va a necesitar es aumentar la eliminación de dióxido de carbono, por lo tanto va a haber una hiperventilación. En el caso de que tengamos una alcalosis y querramos aumentar los protones en sangre, el pulmón lo que va a hacer es hipoventilar, para justamente disminuir la hematosis y que aumente la concentración plasmática, la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué ocurre con el riñón? El riñón tiene dos mecanismos básicos. Reabsorbe bicarbonato a nivel de la nefrona proximal y secreta protones a nivel de la nefrona distal. Esa secreción de protones se llama producción de nuevos iones bicarbonato, formación de ácidos titulables y formación de amonio. ¿Sí? Es todo más o menos lo mismo y son los mecanismos a través de los cuales el riñón elimina protones por orina en el caso de una acidosis o una situación normal. Otro concepto importante para rescatar es el de brecha aniónica, anion gap, agujero aniónico. Si nosotros hacemos aniones menos cationes, nos tendría que dar 0, porque somos electroneutros. Pero si tomamos los aniones y los cationes que habitualmente se miden en sangre, hacemos sodio menos bicarbonato más el cloro, va a haber no nos da 0, nos da alrededor de 12 más menos 2 milequivalentes por litro. Esto se debe a que hay una determinada cantidad de aniones que habitualmente no se miden en sangre, porque sistemáticamente no se miden, no hay un motivo, que son los que pueden llegar a aumentar en caso de que se produzca una acidosis metabólica. El anion gap o agujero aniónico solamente sirve en el caso de, o sea, para poder diagnosticar o establecer una acidosis metabólica. Por ejemplo, el aumento del ácido láctico en un shock está incluido en este sector, que habitualmente no se mide el ácido láctico, y nos va a dar un agujero o un anion gap elevado. ¿Sí? Esto nos habla de que es una acidosis metabólica. En el caso de un diabético donde aumentan los cetoácidos, también va a aumentar el anion gap, por lo tanto es una acidosis metabólica. Entonces, dentro de las alteraciones ácido-base, recuerden que podemos tener acidosis respiratorias y metabólicas, respiratorias cuando aumenta la PCO2, metabólica cuando baja el bicarbonato. Características clínicas: disminuye la contractilidad cardíaca, disminuye la respuesta inotrópica a catecolaminas, o sea, no responde el corazón, aumenta el riesgo de arritmias, depresión del sistema nervioso central y aumento del potasio. En las alcalosis, ¿sí? Cuando el pH es mayor a 7,42, puede ser respiratoria cuando baja la PCO2 o metabólica cuando aumenta el bicarbonato. Vamos a tener parestesias, es decir, alteraciones de la sensibilidad a nivel del cuerpo, los miembros. Tetania, que son contracciones musculares pequeñas que se producen debido a la disminución de calcio. Cuando hay una alcalosis, el calcio libre se pega a las proteínas plasmáticas y produce una hipocalcemia, que es la causa de esta tetanía.
baja el potasio y aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que produce hipoxia. Entonces, ya sabemos que en el shock hay una disminución de la tensión arterial, hay una acidosis metabólica por aumento de la producción de ácido láctico debido a la hipoxia, y todo esto nos lleva a alteraciones celulares. Sabemos que el ATP es necesario para hacer funcionar todas las estructuras de la célula, y la más importante, la que mantiene todas las funciones celulares, es la bomba sodio-potasio ATPasa y la bomba de calcio en la célula. Sabemos que vamos a tener un gradiente de concentración para el sodio y uno para el potasio. El sodio tiende a mantenerse dentro de la célula, mientras que el potasio puede moverse libremente a través de las células. Habitualmente la bomba saca 3 sodios e ingresa 2 potasios a la célula. Cuando la bomba deja de funcionar, porque no hay ATP por el déficit de oxígeno, el sodio, que habitualmente es sacado de la célula, se acumula dentro de la célula, ¿sí? Junto con el calcio. Esto va a provocar un aumento en la osmolaridad dentro de la célula, lo que hace que ingrese agua del exterior hacia el interior de la célula, lo que la célula va a aumentar su volumen, se va a edematizar y va a alterar su función. ¿Cuáles son las funciones o qué es lo que se va a alterar ante este estado de edema y las alteraciones en el calcio? El calcio va a salir tanto del retículo endoplásmico como se favorece el ingreso ante cualquier injuria. Se liberan enzimas como las endonucleasas, se liberan proteasas, se liberan fosfolipasas y ATPasas. Todo hace que disminuya el ATP y se dañen las membranas celulares. Por lo tanto, la elevación del calcio intracelular tiene como conclusión el daño de todas las membranas celulares y, por lo tanto, la muerte de la célula. Entonces, el shock se caracteriza por una reducción del gasto cardíaco, una reducción del volumen circulante efectivo y una hipotensión sistémica con hipoxia que genera acidosis metabólica. La hipotensión que vamos a considerar, el valor que vamos a considerar para decir que puede llegar a originar un shock, es una presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio y una sistólica a 90. ¿Sí? Si queremos clasificar los cuadros de shock, los vamos a clasificar de acuerdo al origen, de acuerdo a qué es lo que está fallando en la producción de esa alteración de la perfusión eficaz. Hay varias clasificaciones, vamos a ver más o menos cómo engancha una clasificación con la otra, pero existen en general 4 tipos básicos de cuadros de shock. El hipovolémico, que se va a caracterizar, como el nombre lo indica, por una disminución en la volemia. Recuerden que la volemia es el volumen total de sangre que está del lado arterial. El hipovolémico como causa puede ser hemorrágico o no hemorrágico, por ejemplo, en una deshidratación muy importante. El otro tipo es el cardiogénico, que es cuando la falla se encuentra a nivel del corazón, y es el corazón el que no puede bombear la cantidad de sangre suficiente para mantener la perfusión eficaz. El distributivo, que en realidad no hay ningún problema ni con el corazón ni con la volemia, sino que la sangre está distribuida en un lugar que no le corresponde. Ya vamos a ver bien cómo. Tenemos el shock séptico, el anafiláctico y el neurogénico. El obstructivo, que muchos lo colocan dentro del cardiogénico, ponen cardiogénico cardíaco o extracardíaco. El obstructivo es, por ejemplo, una pericarditis obstructiva, como vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ¿qué pasa con el shock de causa cardiogénica o shock cardiogénico? El origen, como el nombre lo indica, está en el corazón. ¿Sí? La falla principal está en el corazón. Es una lesión intrínseca del miocardio, por ejemplo, un infarto, donde se produce
la necrosis y muerte de las células del miocardio. Si es importante, la cantidad de células que muere puede provocar una falla cardíaca y un cuadro de shock. Arritmias ventriculares, es decir, alteraciones en el ritmo de la contracción del corazón, en las cuales pueden desaparecer algunos latidos y por lo tanto no sale la cantidad de sangre suficiente del corazón para mantener la perfusión eficaz. Una compresión extrínseca, por ejemplo, un taponamiento pericárdico, este es el que muchos a veces lo consideran como obstructivo, fuera de esta clasificación. También la obstrucción al flujo de salida, como la embolia pulmonar y la estenosis aórtica. Entonces hay una falla de bomba cardíaca. Baja el gasto cardíaco. Eso lleva a una reducción profunda y generalizada de la perfusión eficaz y tenemos un shock cardiogénico. Entonces recuerden que en el shock cardiogénico la falla está a nivel cardíaco. Podemos tener tanto una disfunción sistólica como una disfunción diastólica, ¿sí? Lo que lleva a la disfunción miocárdica progresiva y puede provocar la muerte del paciente. ¿Qué ocurre con el hipovolémico? En el hipovolémico dijimos que el corazón no tenía problemas, pero sí había problemas en el volumen circulante efectivo. Disminuye la cantidad de sangre que está circulando por el lado arterial. Ejemplo, una hemorragia masiva, una deshidratación importante, quemaduras graves, o sea, las quemaduras graves originan ampollas, las ampollas que se producen en las quemaduras, el líquido que hay adentro es plasma. Por lo tanto, la salida de plasma a través del tejido quemado disminuye en forma importante el volumen circulante efectivo. Baja el gasto cardíaco, baja la perfusión tisular y tenemos un shock hipovolémico. Por lo tanto, en este caso, la alteración va a estar a nivel de los vasos, ¿sí? A nivel del volumen circulante. El déficit de volumen, para que sea capaz de provocar un shock, tiene que ser de un 15 a un 25%. Y el gasto cardíaco tiene que superar el 25, el descenso, ¿sí? En un 25 a un 33% del valor normal. Esto es simplemente a título ilustrativo para que vean las pérdidas de volumen, ¿sí? A medida que aumenta la pérdida de volumen, ¿qué va pasando con las distintas cosas? Por ejemplo, ¿qué pasa con el sensorio? Con un 10 a un 15% de pérdida del sensorio es normal. Fíjense que a partir de un 35% ya puede estar inconsciente. La perfusión va a provocar alteraciones en el color de la piel, palidez, frialdad, sudoración, vamos a ver en qué casos. Sí. El pulso también se va a alterar, la presión va a disminuir, el grado de shock va a depender del volumen que perdamos, puede estar compensado, sin sintomatología, a totalmente descompensado o severo. Así que fíjense que dependiendo del volumen, es la sintomatología que va a tener el paciente. Y entramos en otro tipo de shock, que es un shock que se produce a consecuencia de infecciones. En la clase de inflamación aguda, nosotros habíamos visto que existía el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Habíamos visto que era una respuesta sistémica a un cuadro inflamatorio, donde había liberación de citoquinas, las mismas citoquinas locales eran liberadas a nivel de la circulación y iban a actuar en los distintos órganos, provocando este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Todo este cuadro de infección, SIRS, sepsis, shock, durante muchos años tuvo muchas clasificaciones. Y en realidad ninguna de las clasificaciones es muy acorde con la sintomatología. Todavía ahora que se han cambiado estos conceptos viejos, no se está muy de acuerdo, pero bueno, se va perfeccionando. Nosotros sabemos que teníamos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que cuando se asociaba a una infección,
un SIRS más una infección, se definía como sepsis. ¿Sí? Es una respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección. Cuando a esa infección se le sumaba la falla de algún órgano, se hablaba de una sepsis grave. ¿Sí? Actualmente, esta clasificación o esta división de estos cuadros fisiopatológicos ya no se considera, si ustedes lo tienen en algún libro, ese libro no está actualizado. Actualmente se considera que las infecciones provocan respuestas complejas y muy variables. Pueden provocar reacciones inflamatorias y reacciones antiinflamatorias, ambas, que pueden provocar una destrucción del tejido, que puede contribuir a eliminar la infección, o que puede contribuir a que se recupere el tejido, o al revés, provocar la destrucción del tejido. ¿Sí? Pueden contribuir a la injuria de esos órganos y provocar infecciones secundarias. ¿Eso de qué va a depender? De que funcione correctamente, desaparezca la infección y se recupere el tejido. ¿De qué es lo que va a depender? Va a depender de la respuesta que tenga el organismo a ese patógeno. Es decir, la cantidad de patógeno que esté ingresando al organismo, que se considera carga, y la virulencia, es decir, qué tan patógeno es, qué tan fuerte es ese microorganismo para producir una enfermedad. Y por el otro lado, va a depender de las características genéticas del individuo y de enfermedades que coexistan en ese individuo. Es decir, que de la relación entre la cantidad de patógeno que está ingresando, de la virulencia que tenga ese patógeno y de las características del individuo, de esa relación va a surgir cómo va a ser la respuesta a ese cuadro inflamatorio e infeccioso. Entonces, sepsis se considera en este momento una afección potencialmente mortal que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección ataca sus propios tejidos y órganos. ¿Sí? Va un poquito más allá de un SIRS con una infección. ¿Sí? Ya es una situación patológica cuando hay una situación en la que el organismo ataca sus propios tejidos y órganos. Entonces, vamos a tener por un lado el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, la sepsis y el shock séptico. Tenemos muchas causas que pueden provocar las infecciones, desde bacterias, hongos, parásitos, virus, ¿sí? Secundarios a traumatismos, quemaduras, pancreatitis, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la respuesta apropiada del huésped ante una situación de inflamación o una inflamación con una infección. Es una respuesta adecuada, con frecuencia adaptativa, que permite la resolución. En cambio, la sepsis implica una disfunción orgánica, indica una patología más compleja que solamente una infección con una respuesta inflamatoria. Ya no es la infección con la respuesta inflamatoria, sino que incluye a la disfunción orgánica. ¿Sí? Entonces, actualmente consideramos al SIRS como una respuesta adaptativa, a la sepsis como una disfunción orgánica producida a partir de una inflamación con una infección. Entonces, disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Predominan todos los mecanismos inflamatorios y de destrucción tisular sobre los que van a permitir la destrucción del patógeno y la regeneración del tejido. ¿Sí? La balanza se inclina hacia la respuesta que produce la destrucción tisular. Entonces, la disfunción orgánica se puede detectar de muchas maneras. Existe una tabla que se denomina SOFA,
en la cual se distinguen distintas características, como vemos acá, donde se toma en cuenta la presión parcial de oxígeno, la producción de creatinina por el riñón, la diuresis, la bilirrubina, la presión arterial, la producción de plaquetas, el cuadro neurológico. Conteniendo 2 de estos puntos positivos, ya se considera, ¿sí?, que el paciente tiene una sepsis. Acá tienen otra tabla. Todo más o menos lo mismo. Entonces, el SIRS es una respuesta homeostática ante una respuesta inflamatoria con infección. La sepsis es una respuesta no homeostática, o sea, homeostasis significa equilibrio. Es una respuesta no homeostática donde la balanza se desvía hacia la destrucción tisular. ¿Y qué es el shock séptico entonces? El shock séptico se considera un subgrupo de sepsis en el que hay alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas muy graves, mucho más graves que las que se encuentran dentro de la sepsis solamente. O sea que el shock séptico es un subgrupo de sepsis. El shock séptico, entonces, vamos a tener que hay una reacción inmunitaria sistémica ante infecciones bacterianas, micóticas o virales, ¿sí?, cualquier microorganismo. Hay activación y lesión del endotelio, lesiones inducidas por los leucocitos, hay coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Recuerden que dentro del mecanismo de inflamación se encuentra el mecanismo de coagulación. Y cuando la inflamación se desregula, puede haber formación de trombos intravasculares, que es lo que se denomina coagulación intravascular diseminada. Y activación de las cascadas de citoquinas. En este caso, donde se produce todo este cuadro, se va a manifestar a través de una vasodilatación con estancamiento de sangre a nivel de los capilares, porque en realidad se dilatan las arteriolas y se estanca la sangre dentro de los capilares. Por lo tanto, se reduce el volumen circulante efectivo. ¿Por qué? Porque toda la sangre está dentro de los capilares. Hay una reducción profunda y generalizada de la perfusión eficaz y hay un shock séptico. Entonces, fíjense que en el shock séptico el problema está a nivel de los capilares. ¿Sí? A raíz de todas estas lesiones que se producen ante una infección, hay una vasodilatación arteriolar que hace que la sangre se acumule dentro de los capilares intersticiales, lo que lleva a que disminuya el volumen circulante efectivo porque la sangre está a nivel de los capilares, y que el corazón no pueda bombear porque tampoco le va a llegar la cantidad de sangre suficiente para mantener un volumen circulante efectivo, ¿sí? El shock neurogénico es similar al séptico en el sentido de que la causa está a nivel de los capilares, ¿sí? El líquido sanguíneo, la sangre queda acumulada a nivel capilar con una disminución del volumen circulante efectivo. El tipo de shock neurogénico que se produce de esta manera tiene 2 causas. Una puede ser una lesión anatómica en el sistema nervioso simpático, que altere justamente la regulación de las arteriolas, o una disfunción del sistema nervioso simpático, que puede ser provocada por fármacos, por ejemplo, por drogas. Y el otro tipo de shock que produce también la acumulación de sangre a nivel de los capilares es el anafiláctico. El anafiláctico es una reacción alérgica exagerada y sistémica. Hay una disminución del tono vascular, extravasación de plasma provocado por los mediadores que se liberan, se baja la presión arterial. Es la manifestación más grave de la anafilaxia, es decir, de un cuadro alérgico sistémico. ¿Por qué se puede producir? Por ingerir un medicamento, entrar en contacto con una sustancia que el organismo considera dañina. ¿Sí? Los 3 cuadros de shock, el anafiláctico, el neurogénico y el séptico, se caracterizan entonces por su alteración a nivel
de los capilares y la acumulación de la sangre en los capilares, y es por eso que se los llama distributivos, porque la alteración está en la distribución del volumen. No hay un problema de base cardíaco, ni hay un problema de pérdida de volumen, ¿sí? Pero en realidad funciona como que el corazón no puede bombear porque no tiene volumen, y en realidad no tiene volumen porque está acumulado todo a nivel de los capilares, ¿sí? Por eso se lo llama distributivo. Entonces, fíjense, el neurogénico y el anafiláctico. En el neurogénico pierden el tono vascular y el estancamiento de sangre por ejemplo, un accidente anestésico, un traumatismo medular. El anafiláctico ocurre por una hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, que es la que produce las alergias. Vasodilatación aguda diseminada, reduce el volumen de sangre circulante efectivo y entramos en un cuadro de shock. El shock anafiláctico se caracteriza por la liberación de histamina, ¿sí? Que disminuye el retorno venoso, dilata las arteriolas, reduce la presión arterial y disminuye, por lo tanto, la oxigenación de los tejidos. El shock distributivo, entonces, como les dije antes, son el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. El otro tipo de shock, el obstructivo, muchos lo colocan dentro del cardiogénico como extracardíaco. Tienen el cardiogénico intracardíaco, que se produce cuando es el corazón el que falla, como vimos en el cardiogénico, y el extracardíaco, que es cuando el corazón, el miocardio está más o menos bien, pero se produce un taponamiento cardíaco, un taponamiento pericárdico, que es, por ejemplo, en el caso de que el líquido del pericardio sea reemplazado por sangre, sea un hemopericardio, una embolia pulmonar masiva, es decir, que vayan un montón de émbolos hacia los vasos pulmonares y provoquen una embolia masiva, o una hipertensión pulmonar grave. Entonces, el shock obstructivo lo pueden poner separado, como shock obstructivo per se, o dentro del cardiogénico, como extracardíaco. Entonces, para resumir esto del shock, se caracteriza como reducción del gasto cardíaco, reducción del volumen circulante efectivo y una hipotensión sistémica. Presión arterial media menor de 60, sistólica menor de 90. Teníamos los 4 tipos, el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Acá simplemente tenemos causas: hipovolémico, pérdida de volumen, hemorragia o pérdida de líquidos; cardiogénico, es decir, que el corazón no funciona; miopático, infarto agudo de miocardio o una miocardiopatía; mecánicos, insuficiencias valvulares, comunicación interventricular, un aneurisma ventricular. Aneurisma es una dilatación, ¿sí?, provocada por una lesión, o de causa rítmica. El obstructivo, un tromboembolismo pulmonar, un taponamiento cardíaco, un neumotórax. Neumotórax es cuando se produce una lesión a nivel de la pleura y entra líquido a nivel de la pleura y el pulmón se colapsa. Es común que ocurra cuando hay traumatismos, por ejemplo, en un accidente, donde se rompe una costilla, la costilla se enclava en la pleura y produce un neumotórax. O síndromes que se producen como consecuencia de otro tipo de inflamación. El distributivo es el séptico, el anafiláctico, tóxico también, incluye dentro del séptico, y neurológico. Dentro de la fisiopatología podemos tener un cuadro de shock donde tengamos todas las causas del hipovolémico, del cardiogénico, del obstructivo, del distributivo, pero que todavía no se manifieste. Es decir, el paciente todavía no demuestre que tiene o que está en un estado de shock. Si bien tiene características de los cuadros de shock, todavía no lo manifiesta a nivel sistémico. Ese es el cuadro que se conoce como pre-shock o compensado. Fíjense que esto es muy interesante. El gasto cardíaco está disminuido en el hipovolémico, en el cardiogénico y en el obstructivo. Pero el distributivo, es decir, el que tiene la sangre dentro de los capilares, por una vasodilatación importante,
El gasto cardíaco está aumentado. En ambos baja la presión arterial media. Tenemos que para mantener la situación normal ante esta situación va a haber respuestas neurohormonales y metabólicas, se liberan catecolaminas, corticoides, aldosterona, hormona antidiurética, todo lo que tiende a mantener el volumen, y que se redistribuya la perfusión, es decir, que vaya mayor cantidad de sangre a cerebro, corazón, piel, riñón y músculo, que son los órganos fundamentales. Por lo tanto, en esa etapa todavía no tenemos la sintomatología de shock. Si esto continúa y los mecanismos de adaptación a esa situación ya no logran compensar al paciente, entramos en la fase de shock, donde comienza a haber una mala perfusión tisular, comienza a haber lesión celular y comienza a fallar algún órgano. Si esto continúa, entramos ya en la fase severa de shock, donde hay un fallo multiorgánico, se altera el sistema nervioso central, el corazón, el aparato respiratorio, el riñón, a nivel gastrointestinal, a nivel hematológico, y entramos en el síndrome de falla multiorgánica. Entonces, fases clínicas del shock, la fase compensada o de pre-shock, donde hay una mala distribución del volumen, baja la tensión, se altera la frecuencia y el gasto cardíaco puede ser el gasto cardíaco puede ser normal todavía. La presión arterial también y la frecuencia también. Pero tenemos una mala distribución del volumen. En la descompensada, los mecanismos compensatorios se vuelven insuficientes, va a haber cambios en la resistencia periférica, va a haber alteraciones metabólicas, se perpetúa la situación y comenzamos con la falla. Y el shock terminal o irreversible es cuando ya hay isquemia, hay hipoxia tisular, que van a desencadenar que todo el organismo comience a funcionar en anaerobiosis, lo que va a empeorar la acidemia, el aumento del ácido láctico, con la alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, la acumulación de calcio intracelular y la muerte celular. Bien. Manifestaciones clínicas frecuentes: la hipotensión, presión arterial media menor a 60, taquicardia, el corazón va a tratar de mantener a toda costa el volumen sanguíneo provocando un aumento en la frecuencia, va a haber oliguria, es decir, disminución del volumen de orina, simplemente porque hay menor volumen que está llegando al riñón, tiene una perfusión alterada, por lo tanto va a disminuir el volumen de orina. Y por otro lado, si todavía está funcionando como mecanismo de compensación, la hormona antidiurética estaría tratando de retener líquido para mantener el volumen. Hay disminución del nivel de conciencia, las extremidades van a estar frías y moteadas, lo que indica que el flujo sanguíneo en la piel está disminuido. Esto no se ve en los distributivos. En los distributivos las extremidades pueden estar sudorosas y calientes. Recuerden que hay una vasodilatación periférica. En cambio, en el resto, no. El resto tiene una vasoconstricción y hay pérdida de volumen. Por lo tanto, la extremidad está fría. La acidosis metabólica sí se ve en todos los tipos de shock y es un reflejo de la hipoperfusión. Cuanto mayor es la hipoperfusión, mayor va a ser la acidosis. Y entramos en el cuadro de falla multiorgánica, donde va a ser variable, la manifestación va a depender de la causa inicial y de la respuesta, va a depender de qué órgano esté fallando principalmente. Pueden fallar en forma mínima, leve, moderada o grave, ¿sí? Y es una de las principales causas de muerte en pacientes con shock. La falla multiorgánica se define cuando hay una falla de 2 o más órganos. Tiene que haber sí o sí una falla de 2 órganos o más para que se considere este síndrome. Bueno, terminamos.